Bien, termina la jornada 14 de la Serie A y yo estoy haciendo el video del partido del Milan que visita al Torino y aún sin conocer el resultado del partido, quisiera hacer un análisis, un pequeño análisis, debatir acerca de los principales resultados de este fin de semana, sobre todo concentrándome en el partido del sábado, del Como que visitaba al Inter en San Siro. Y esto es lo que quiero comentar en el video de hoy. Les recuerdo como siempre que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y a todos los amantes de la Serie A y del fútbol en general que se tienen a bien pasar por aquí, si no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse y activen las notificaciones para que así puedan mantenerse siempre actualizados con todo el material que publicamos. Bien, quiero comenzar sobre todo hablando un poco de la tabla de posiciones porque hay muchos, quizás los que no son habituales a seguir la Serie A, eh, pueden a veces perderse en cuanto a la tabla de posiciones y no saber cómo está de reñida esta temporada, que generalmente ha sido, en los años anteriores, ha sido una competición de dos prácticamente. Estuvo el Milan, estuvo el Inter, estuvo el Nápoles, también estuvo la Juventus, dos o tres años atrás, y ha estado siempre así. También ha estado el Atalanta. Pero este año es bastante llamativo, al menos en esta primera mitad del campeonato, porque ya en la jornada 14 y sin haberse jugado todavía el partido del Milan, que lo tiene que jugar este lunes, que lo estoy haciendo el video, a las 8:45 de la noche en horario de aquí de Italia. Independientemente de lo que suceda en ese partido, la tabla de posiciones se ve bastante llamativa, sobre todo porque teniendo en cuenta que el Nápoles, el Inter y el Milan son tres equipos que, independientemente de que lo que suceda en el partido del Milan, se encontrarían al menos a un partido de diferencia. No más de un partido de diferencia. Y eso es algo bastante, digamos, llamativo en una liga como la Serie A, que ya sabemos que el Inter se ha convertido en amplio dominador con algunas, digamos, presencias habituales del Nápoles que ganó el año pasado y ganó también hace tres temporadas. Luego el Milan, que también estuvo por ahí hace dos o tres, cuatro temporadas, creo, con Pioli. Y la Juventus, que desde hace mucho tiempo ha perdido, digamos, ese lugar reconocido como contendiente al título, pero la importancia es la siguiente, que en la Serie A este momento tenemos al Nápoles con 31 puntos, al Inter con 30 puntos, al Milan con 28 puntos, pero con un partido menos que, lógicamente, cuando ustedes estarán viendo este video, el Milan ya habrá disputado su partido, por lo que bien podría haber alcanzado al Nápoles con una victoria a 31 puntos y entonces la tabla de posiciones se encontraría más reñida porque en caso de que el Milan gane hoy en este partido contra el Torino, se encontrarían el Nápoles, el Inter, el Nápoles, el Milan y el Inter prácticamente con un punto de diferencia entre ellos. Y con la Roma en el cuarto lugar a 27 puntos. Luego sí está el Bolonia, el Como y la Juventus, que son desde mi punto de vista los otros tres contendientes a las posiciones europeas. A inicios de temporada muchos hablaban de que el Inter con la salida de Inzaghi no iba a poder mantener el ritmo de la temporada pasada, porque hay que reconocer, yo sin banderas, aunque si tengo las banderas aquí atrás, lo que quiero decir es que para mí el Inter la temporada pasada fue más el Inter que perdió los Scudetto, que perdió el título, que el Nápoles que ganó. Porque el Inter en el momento que tuvo todo en su mano
dependiendo de sí mismo para ganar el título de la Serie A, digamos que transportó su atención, el nivel de atención lo concentró mucho más en la Champions League, en esa semifinal contra el Barcelona, y es importantísima, y en la que fue una victoria bastante increíble en San Siro. No quiero entrar en detalles porque ya me quejé bastante de la actuación arbitral en ese partido, pero bien, el Inter llegó a la final y estaban muy concentrados en esa final porque se nota que este grupo de jugadores está mucho más interesado y mucho más concentrado en ganar la Champions luego de llegar a dos finales en 3 años. Que digamos en la Serie A, en la que han venido en sus más y en sus menos, dominando, siendo el equipo más dominante en estas últimas temporadas. Yo por mi parte siempre los di como grandes favoritos junto con el Milan. El Nápoles, aunque hasta el momento me está sorprendiendo bastante porque incluso con todas las lesiones que tiene, se han mantenido a la cabeza de la clasificación, algo que no es bueno dar por descontado porque es un equipo que se ve bien unido, bien cohesionado y bajo la dirección de Antonio Conte creo que puede dar mucho más, quizás dependiendo de cuánto pueda avanzar o no en la Champions y sobre todo de cuándo pueda contar con los jugadores lesionados, que hasta el momento son alrededor de 6 o 7 jugadores, y en el centro del campo jugadores muy importantes de la talla de Anguissa, de la talla de Kevin De Bruyne, de la talla de Lobotka, que son prácticamente los tres titulares. Bien, el partido del Inter y el Como fue algo bastante sorpresivo para quienes no siguen el fútbol italiano, porque quienes no siguen el fútbol italiano y leen los titulares y ven los videos y escuchan a los youtubers que hablan del Como, que el Como está con Cesc Fábregas, está dando cátedra en Italia con Nico Paz y con todos los jugadores jóvenes que tiene, que es un equipo que pudiera incluso, porque lo he escuchado, que pudiera incluso luchar por el campeonato. Sí, todo puede suceder, pero en realidad el Como es un equipo pequeño que está haciendo cosas de grande. Y diciéndolo así no es para hacer de menos el trabajo del Como, que está siendo espectacular esta temporada, no solo por la posición en la que está, sino por el fútbol que está practicando. Ahora, la situación del Como es que es un equipo que cuando tiene que jugar contra equipos grandes, es ahí donde pudieran venir donde se pueden ver las deficiencias que tiene el equipo. Y las deficiencias que tiene el equipo viene dada no solo por la juventud y la falta de experiencia, sino también por el estilo de juego que practica, porque es un equipo que va de tú a tú, sin importar al rival que tenga adelante, es un equipo que busca presionar alto y construir desde abajo y dominar el partido a través de la posesión del balón, características muy de ADN cruyffista, de ADN del Barcelona. Y ya sabemos que Cesc Fábregas es un jugador y un entrenador crecido y, digamos que ha absorbido mucho de la idea del Barcelona, no solo cuando en el Barcelona, sino también en el Arsenal, sino también cuando estuvo, digamos, con Guardiola. Es un jugador que se ve en su estilo de juego, ya se veía que era ese, digamos, el fútbol que quería practicar, y ahora como entrenador está queriendo transmitir esas ideas a sus jugadores, y se ve demasiado bien el estilo que quiere practicar. Y ahora vamos a comentar un poco. La primera pregunta es, ¿cuánto puede incidir los análisis de video del equipo adversario en la preparación de un partido? Esta pregunta la hago porque se habla mucho de cómo los entrenadores preparan los partidos, pero el análisis de video es importantísimo. ¿Por qué? Porque digamos que esto puede incidir mucho, si no totalmente, en el planteamiento
y en la preparación del partido. Y esto lo puede responder el Inter, porque el Inter hizo, pienso que también el cómo haya hecho su trabajo en la preparación del partido, pero al Inter fue al que más les dio resultado, porque digamos que después de un par de minutos de iniciado el partido, Butés, el portero del Como, y sobre todo los centrales del Como, ya estaban siendo presionados. Y es que el Inter salió a presionar alto, salió a dificultar la salida y la construcción desde abajo del Como, algo que no lo vemos muy seguido en la Serie A, porque los partidos del Como yo he visto algunos, no lo he visto todos, pero he visto algunos partidos y no son todos los equipos que vienen a presionar arriba, sobre todo porque saben de la calidad que tiene el Como para salir con la pelota jugada, y saben además que una vez que el Como sobrepasa esa primera línea de presión, encuentra muchos espacios a espalda del centro del campo para encarar a la última línea defensiva, y eso les puede hacer mucho daño. Ahora, el movimiento de Kibu, que es el entrenador del Inter, se revela bastante astuto y ganador. ¿Por qué? Porque Turán y Lautaro Martínez, que estaban jugando como prácticamente los dos referencias del equipo, no solo Lautaro Martínez y Turán como los dos delanteros referencias, sino también los carrileros y también los interiores del Inter, bastante seguido iban siempre a presionar al portador del balón del Como, que provocando qué cosa, que la maniobra de construcción desde abajo del equipo de Cesc Fábregas se convirtiera en prácticamente imposible y bastante complicada. Y esto se vio evidenciado porque solo en el primer tiempo el portero del Como toca alrededor de 24 balones. Sí, alguno puede decir que es parte de la ideología del Como, del sistema de juego del Como, hacer pases al portero. Sí, tienes razón, pero también tiene que ver la presión alta del Inter, y cómo una presión alta muy bien ejecutada provocaba que los centrales del Como, que eran los que estaban llamados a iniciar la construcción desde abajo, muchas veces tuvieran que retroceder hasta el portero por no encontrar vías de pase hacia adelante. Y todo esto para decir que el planteamiento de Kibu y sobre todo la ejecución de los jugadores del Inter fue perfecta para anular no solo a los centrocampistas del Como, sino también a los centrales en cuanto a la construcción desde abajo. Y este Inter nos muestra también de lo que es capaz, porque es un equipo capaz de ir a presionar alto y quitarte el balón con gran intensidad, pero sobre todo de verticalizar y de encontrarse en posición de remate, en posición de peligro, crear peligro con poquísimos pases. Se vio en la acción del primer gol cuando Lautaro y Luis Enrique prácticamente construyen una acción de peligro con dos toques. Con dos toques de balón prácticamente se colocan en posición de remate, y esto hace subir el primer gol al marcador. Luis Enrique fue uno de los mejores del partido, sobre todo porque pienso que la explosión de Diouf, otro de los jugadores que está llamando la atención en el Inter y que era de los que se esperaba muchísimo, ha hecho que Luis Enrique se sienta, digamos, obligado a mostrar más, y así lo ha hecho. Ha hecho un partido de gran valor, sobre todo implicación no solo defensiva, sino también en ataque, y con el balón en los pies es un jugador de una calidad extraordinaria. Y en realidad la diferencia entre estos dos equipos no fue para un 4-0, porque este no fue un partido, yo diría uno de esos partidos donde quien ve el resumen y ve el marcador dice el Inter les pasó por encima. Pero en realidad no fue tan así. Fue un partido en el que el Inter fue muy efectivo, porque con dos jugadores de talla mundial como Thuram
y Lautaro delante como atacantes y un centro del campo también de talla mundial, el Inter fue cínico, el Inter fue pragmático y las ocasiones que tuvo las convirtió y el cómo un equipo joven como es ya, Cesc Fábregas se encargó de aclararlo en la rueda de prensa que desde su punto de vista él no vio tal diferencia en el partido, simplemente que el equipo, y eso sí es algo que se notó, el equipo luego del 3-0 se dejó andar, ya bajó los brazos y eso es algo, una mentalidad, la mentalidad sobre la que tiene que trabajar el cuerpo técnico dirigido por Cesc Fábregas para hacerle entender al equipo que hay que luchar hasta el final y que cuando bajas los brazos ya sabes que te puede caer una goleada de escándalo. Ahora, el juego del cómo se vio bastante intermitente, unas demostraciones bastante intermitentes porque era solo Nico Paz prácticamente en el centro del campo que lograba desequilibrar y solo él cuando tenía el balón en los pies podía transmitir una sensación de peligro. De los demás se ha visto bien poco. Y bien, el partido del Como estaba en los detalles. En Nico Paz, que venía hasta el centro del campo a pedir el balón y de ahí buscaba sobre todo los desmarques de ruptura de sus compañeros. Ahora, Dúbicas, que entra en el segundo tiempo, sobre todo en la última. No, en realidad Dúbicas, me confundí ahí. Dúbicas que entró a la media hora de partido por Morata, que sufre una lesión muscular, y sobre todo porque fue este jugador griego que se comió 2 goles en el mejor momento del partido del Como. Y es aquí donde se nota la diferencia entre el Como y el Inter, entre la calidad del Inter y la capacidad del Como, porque el Como es un equipo con capacidades, pero que la calidad deja mucho que desear, sobre todo a la hora de definir. Ya lo vimos la temporada pasada, incluso esta temporada, con todos los millones que gastó el Como, era buscando jugadores que pudieran darle esos goles que le faltaron el año pasado y que terminaron partidos que terminaron en empates, incluso en derrotas, porque el Como tenía un sinfín de ocasiones de gol y no terminaban de marcarlas o de transformarlas. Y en realidad este proyecto del Como es un proyecto emocionante porque se ve un equipo que tiene las ideas claras, sabe lo que tiene que hacer, tiene jugadores talentosos y tiene jugadores jóvenes y con mucho talento también. ¿Qué le falta? Le falta sobre todo la experiencia, le falta la garra, le falta más allá de todo eso la frialdad delante de la puerta. Le falta esa calidad y esa confianza que te da los años de minutos y minutos y minutos jugados. Esto es lo que creo, lo que vi del partido. Creo que el Como pudiera incluso apuntar a terminar entre los 4 primeros, aunque sí creo que no le dará, sobre todo porque esta temporada, mirando de nuevo la tabla de posiciones, está bien cara la Champions League aquí en Italia. Y si la Juventus está también bien complicada para llegar a esos 4 primeros, tendrá que ver también el cómo puede digamos, solventar sobre todo ahora esta pequeña lesión muscular de Álvaro Morata. Habrá que ver si es algo serio, si es algo que, digamos, de poco recorrido. Yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y les recuerdo como siempre, nos vemos en próximos videos.